El legado. Primero quiero definir qué es el legado. En el lenguaje común, la palabra legado se utiliza para designar a todo aquello que una persona, una organización, una institución puede recibir como obsequio de aquellos que estuvieron antes y que conforman sus antecesores. El legado puede ser visible o no, dependiendo de cada caso. Por ejemplo, un legado visible sería un objeto que una persona le deja a sus antecesores por contener esta mucha importancia y valor sentimental. El reloj de mi abuelo, la Biblia de mi mamá, en fin. Pero también puede ser un legado, por ejemplo, el valor de la honestidad, el valor de la fidelidad a Dios, que los padres le dejan a sus hijos, y creo que en esta línea nos vamos a seguir pues esta línea de pensamiento para desarrollar el tema. En la Biblia encontramos personajes que dejaron huella, unos de manera negativa y otros de manera positiva. Adán y Eva nos dejaron un legado, pero de fracaso, de desobediencia, de pecado, de muerte. Dios les advirtió sobre la situación de ellos en el huerto, que no podían comer de aquel árbol. Y algunos pensarán que un simple fruto de un árbol sumió a esa pareja en la miseria. Eso lo miran como algo tan drástico, pero no fue una simple fruta, sino que se pisoteó la palabra de Dios, y la palabra de Dios se respeta. Así que todo lo que sucede en el mundo, todo lo que pasa con la naturaleza, los tornados, los huracanes, todo lo que ocurre en el mundo animal, la violencia que se ve entre ellos, todo eso, hermano, es porque la naturaleza está contaminada a causa de la caída del hombre. Y ese fue el legado que nos dejaron Adán y Eva. Pero hay otro personaje que sí nos dejó un legado importante, como es Abraham. Aunque Abraham no fue colombiano, pero la bendición de Abraham nos alcanzó a todos, porque en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, o todas las naciones de la tierra. Esa promesa está aquí con nosotros, está vigente y nos ha tomado nuestro corazón, nos ha impactado de tal manera que estamos siguiendo a Cristo y cada día queremos arraigarnos más en Él. Abraham nos dejó entonces un legado de fe. La Biblia resalta mucho la fe de Abraham. Este hombre desde un comienzo, a pesar de sus raíces paganas, oyó la voz de Dios, se identificó el Dios Todopoderoso y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Él enseguida rechazó, desplazó a aquellos dioses paganos y lo cambió por el Dios verdadero. Ahora tenía el Dios verdadero, el creador de todas las cosas. Y en obediencia a la palabra de Dios y en esa fe a la palabra, a la orden de Dios, dejó su tierra y su parentela. Pero encontramos que la esposa le siguió, no opuso resistencia. Así que Abraham dejó su tierra. Si uno usa la imaginación y se pone en el calzado de Abraham, encuentra que dejar la tierra de uno por irse a una tierra desconocida, esto es una experiencia muy dura. Abraham lo hizo porque le creyó a Dios, porque le creyó y de esta manera le obedeció. Así que en el Nuevo Testamento se resalta mucho la fe. Sabe que nosotros estamos aquí, hermanos,
es porque le hemos creído a Dios. De otra manera no estuviéramos aquí, ni estuviéramos confesando lo que creemos. La persona, cuando Dios trata con él, le quedan dos alternativas. Una, de rechazar el llamamiento de Dios, así crea que hay un Dios todopoderoso. Y la otra alternativa es de obedecer la voz de ese Dios. Bienaventurado todo aquel que ha creído el evangelio y lo ha obedecido. Dichoso todo aquel que ha oído a Dios y ha acatado sus palabras, se ha sometido a la palabra del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Quién ha visto aquí a Jesucristo físicamente? Nadie. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie. Pero nosotros le sentimos y creemos que existe. Creemos que Él está con nosotros las 24 horas del día. Creemos en las palabras que dijo Cristo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sara, la esposa de Abraham, según Primera de Pedro capítulo 3, del 1 al 6, dejó un legado de sujeción a las esposas cristianas. Es tomada por Pedro como modelo, como ejemplo de sujeción. Creo que es una oportunidad buena para que leamos lo que dice la Biblia allí. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Es decir, pura y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Prestemos atención a los términos. Lo que Dios quiere, que no solamente seamos cristianos externamente, sino internamente. En el caso de las mujeres, plantea esa enseñanza: que el atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable. Afable, ¿qué quiere decir la palabra afable? Agradable en el trato. Y apacible también tiene un significado. Vamos a leerlo aquí. Apacible quiere decir que está libre de brusquedad. Eso concuerda con las palabras del apóstol San Pablo cuando dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. La persona apacible está libre de brusquedad y de violencia, y por ello resulta agradable y tranquilo. Apacible es un adjetivo que puede emplearse para calificar a la persona dócil, o sea, manejable; a la persona afable, agradable en el trato; a la persona pacífica y de trato agradable. Un individuo apacible es aquel que no suele discutir de manera violenta. Cuando lo hace en el buen sentido de la palabra. Se puede discutir en el buen sentido de la palabra. Pero cuando una discusión va mezclada de obediencia y va dirigida de manera irrespetuosa a otros sujetos, entonces contradice o va en contra de la palabra de Dios. Dice entonces, repito el párrafo: un individuo apacible es aquel que no suele discutir de manera violenta e irrespetuosa con otros sujetos y que por lo general se muestra tranquilo y de buen humor. Mire qué bonito apreciar todo este contenido de la palabra apacible. Bueno, en el caso que estamos leyendo de Sara,
Dice, porque así, versículo 5, se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Cuando se dijo esto, la mujer carecía de derechos y fue en medio de una sociedad machista. El pueblo judío, un pueblo super machista, y los gentiles no se quedaban muy lejos. Pero como Cristo, que es el postrer Adán, vino a restaurar todas las cosas, cambió todas las reglas que tenía el ser humano, producto de la caída del hombre, porque se distorsionó todo el plan. Dios al comienzo creó al hombre y a la mujer iguales. No le dijo al hombre, tú solo vas a señorear sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos. Le digo a los dos que se multiplicaran y que señorearan, que fueran señores. Y cuando dice ayuda idónea, no se debe interpretar como algo que traemos de nuestros antepasados. Lo que pasa, hermano, que la doctrina de la sujeción, en este caso, en nuestra mentalidad ha sido cambiada, ha sufrido un cambio. Porque resulta que al llegar a la iglesia relacionamos esto de ayuda idónea y de sujeción como nos enseñaron nuestros antepasados. Pero están equivocados nuestros antepasados, porque a nosotros nos enseñaban de esta manera: el hombre es el que manda, y yo a mi esposa la tengo dominada de tal manera que con una mirada ella sabe lo que yo necesito. Y si ella se opone, le doy bien duro para que respete, porque la mujer tiene que estar sujeta a su marido. Claro, ese es el mensaje de allá. Pero el mensaje de acá es diferente. La palabra sujeción en la Biblia significa, o sea, en este caso, la palabra sujeción significa una obediencia voluntaria en el temor a Dios. Que así como las casadas, así como la iglesia está sujeta a Cristo, las casadas lo estén a sus maridos en todo. Es decir, que en el Nuevo Testamento encontramos cómo es que la mujer se sujeta a su marido y toma como modelo, como ejemplo, la relación de Cristo con su iglesia. Dice que los varones, los esposos, debemos amar a nuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, la purifica, la cuida y la sustenta. Eso quiere decir que allí no está hablando del amor romántico, está hablando del amor como una actitud. Y en eso fallamos, porque resulta que aquí la Biblia me enseña cómo es que yo tengo que amar a mi esposa. Cuando yo la cuido, la estoy amando. Cuando yo la sustento, la estoy amando. Y en reacción, o sea, la reacción de ella, el reflejo que vamos a ver en ella, la reacción, la actitud que vamos a ver en ella, es que al considerar que ha habido una entrega del esposo, hay un cuidado de parte de él y un sustento, ella lo ama y está sujeta. Entonces, la esposa ama a su esposo sujetándose a él, reconociéndole su liderazgo, su rol. Todo esto porque tiene un orden. Aquí la Biblia no favorece al feminismo ni tampoco al machismo. La Biblia está en contra de todo esto. Y como estamos hablando de legados, queremos decirles que estos conceptos debemos tenerlos muy claros, porque los hijos que están cerca de nosotros son los que van recibiendo la conducta nuestra, el comportamiento nuestro, como una herencia, como un legado. ¿Qué tal dejarles un legado de violencia intrafamiliar?
¿Qué tal dejarles un mal ejemplo de infidelidades? No. Qué bueno es que se diga, mi papá era muy respetuoso con mi mamá. Mi mamá era una gran señora. Mi mamá nos dejó ejemplo, mis padres, que se recuerden siempre por ese buen comportamiento. Un esposo amoroso y una mujer sumisa a su esposo en el temor a Dios. Ahora, yo pregunto, ¿Jesucristo aquí nos tiene obligados para que nos sujetemos a Él? Sencillo, como iglesia voluntariamente le seguimos. Aquí Él no nos tiene tomados por el cuello, obligándonos a seguirlo a Él. Le seguimos a Él porque Él es bueno, porque Él tiene cuidado de nosotros, se entregó a sí mismo por nosotros, porque Él nos sustenta con la palabra de su poder. Le seguimos porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y con mucho agrado le seguimos a Él y le servimos. Notes, hermanos, que dice que el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Claro, Sara seguía a Abraham porque Dios lo había llamado, porque Dios le había hecho una promesa, y ella creyó, esperaba en Dios y estaba sujeta a su marido de manera voluntaria. Es decir, que entre obediencia y sujeción hay una diferencia. La Biblia manda a los hijos a obedecer a sus padres. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres. Pero a la esposa le dice que se sujete, no que obedezca, sino que se sujete. Aclaro, la palabra sujeción es una obediencia también, pero es voluntaria por causa del Señor. Y es respetando el orden divino. Hay mujeres que dicen: yo no me caso porque yo no quiero estar dependiendo de un hombre. Pero usemos la sabiduría. Aquí todos nos sujetamos. No hay nadie que esté suelto aquí. No, yo hago lo que yo quiero. Nadie hace lo que quiere. Así usted viva solo, no tenga esposa, así no tenga esposo, no tenga hijos, usted a algo se sujeta. Por ejemplo, si usted dice que usted hace lo que quiere, usted no hace lo que quiere, está equivocado. Usted toma su vehículo y sale y se vuela los semáforos y los pares y todo, ¿qué pasa? Si usted respeta el semáforo, se sujeta a ese dispositivo electrónico. ¿Y para qué están los semáforos, los pares, las flechas, todo esto? Para establecer un orden, a fin de que no se produzcan accidentes. Y quienes quebrantan este orden sufren las consecuencias. No tanto de una sanción, sino de un accidente. Bueno, para que vea. Ahora vamos a otro ejemplo. Hermano, yo trabajo, yo ando. Usted trabaja. ¿En dónde trabaja? No, hermano, hay una empresa, una oficina. ¿Tiene un jefe? Sí, tengo un jefe. ¿Usted hace lo que quiere? No, porque entonces me botan del trabajo. Usted tiene que estar sujeto a normas de esa empresa, a un horario laboral y a un jefe que lo está dirigiendo. Entonces hay hermanas que dicen: al esposo no, pero al jefe sí. Es que su jefe vale más que su esposo. Es que un semáforo vale más que su esposo. En ninguna manera. Entonces ya les estoy dando una ubicación de lo que es este tema importante en la Biblia, y que la Biblia no discrimina a la mujer. Fue el pueblo judío, fueron los gentiles, la raza humana caída,
que distorsionó el orden de Dios. Pero Cristo vino a restaurar todas las cosas. Y tenemos que mirar a Cristo y oír la voz de Él, sus palabras, para ir, digamos, siguiendo las pisadas de Él. Porque Él es nuestro Dios y nuestro Salvador. Ahora, hay quienes dicen: mi esposa la tengo sujeta. La Biblia no manda eso. La Biblia no manda que sujetes a tu esposa. La Biblia dice es: esposa, está sujeto a tu esposa. Sujétate a tu esposo, perdón. Sujétate a tu esposo. Es al derecho. Porque si usted impone, ya no es sujeción. Resulta que hay mujeres subyugadas. Hay mujeres y hombres que sacan pecho y dicen: tengo una gran mujer, pero tienes una esclava. El caso de Sara y de Abraham, porque algunos piensan que la mujer no tiene derecho a opinar. Mire, es el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, que menciona a Sara como modelo de sujeción, como ejemplo de sujeción. Y si uno se va a las Escrituras, donde está registrada la historia de Abraham y la historia de Sara, encuentra que Sara opinaba. Una vez que opinó de manera equivocada y otra de manera acertada. Se equivocó cuando dijo: hombre, ya estamos viejitos y la promesa está ahí, pero no sé cuándo será. Así que aquí está mi sierva Agar para que le engendre su muchacho. Entonces llegó Abraham, ni corto ni perezoso, se acostó con la sierva Agar. Fue muy obediente, pobrecito. Tenían que esperar en Dios. Pero oyó la voz de la esposa, la sugerencia. Se equivocó Sara allí. Pero cuando el niño creció y ya vino el hijo de la promesa, Isaac, entonces llegó Sara y empezó a mirar que Ismael se burlaba de su hijo Isaac, el de la promesa. Y entonces ella reflexionó, dijo: este hijo no puede heredar, ni la esclava, la mamá, la esclava no puede heredar con el hijo de la promesa. No puede, ese hijo no puede heredar junto con el hijo de la promesa. Amor, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, Sara. ¿Qué ocurre? Mira, tú sabes que ese hijo que tienes con Agar, que es Ismael, es tu hijo. Pero tienes que sacarlo a él y a su mami, que se vayan por allá lejos. Entonces ese dicho le pareció grave a Abraham. ¿Cómo? Se fue por allá. Entonces Dios le habló diciéndole: hombre, Sara tiene razón. En todo lo que Sara te diga, óyele, porque es que es verdad que ese hijo no va a heredar con el hijo de la promesa. Y uno, bueno, es el mismo Dios y Dios le está mandando. Entonces hubo alguien que escribió un libro y dijo que Abraham, como era flemático, se dejaba mandar de la mujer. Y a mí no me sonó eso. Pero leyendo todo esto, lo que dice Primera de Pedro capítulo 3 y lo que allá en la historia sagrada del Antiguo Testamento vemos la historia de esta pareja, me doy cuenta que Sara opinaba. Es decir, que la mujer que está sujeta a su marido opina, tiene derecho a opinar. Y también algunas veces en sus opiniones se equivoca. El hombre, como es el que lidera, él es el que tiene que tomar las decisiones. Porque al momento de entregar cuentas a Dios, Dios no se dirige primero a la mujer, sino al hombre. Porque es el que está liderando. Y la mujer temerosa a Dios respeta el liderazgo de su esposo. Nos equivocamos, sí, porque somos seres humanos, no somos perfectos. Vamos creciendo en perfección, vamos creciendo para Dios, pero no somos perfectos como Dios, el cual no se equivoca. Al igual nuestras esposas son seres humanos que se equivocan, y en esto debemos manejarlo, debemos enriquecer este asunto de las relaciones humanas de pareja que establece la palabra de Dios para una mejor convivencia,
porque nos está matando, hermanos, la mala convivencia. No nos toleramos el uno al otro. Queremos todo resolverlo es con peleas, con mal genios, y así nos enseña la palabra de Dios. Dios es un Dios de paz, y si realmente Cristo habita en nuestros corazones, si verdaderamente se ha desarrollado dentro de nosotros el fruto del Espíritu Santo, hermano, nuestras reacciones serán distintas. Nuestro carácter será diferente y seremos comedidos en nuestras reacciones desde el punto de vista de nuestro temperamento, porque todo cambia, hermanos, desde el carácter. Eso hace que el temperamento sea comedido, nuestras reacciones, y que cuando nos equivoquemos estaremos dispuestos a pedir perdón, porque no queremos ofender a Dios. Entre otras cosas, el culto no es aquí donde estamos. El culto son las 24 horas del día, con un cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es el culto racional, y uno tiene que serle fiel a Dios las 24 horas del día y hasta siempre. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Mire, ¿quién dice que Sara no es un ejemplo de sujeción al esposo? Si aquí la misma Biblia lo dice. Dice que así se ataviaban aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía voluntariamente a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ahora, creo que es una oportunidad también para mencionar al ministro Timoteo, que desde su niñez aprendió las sagradas escrituras y tuvo unos familiares muy cercanos, Loida, Eunice, que lo instruyeron en los caminos de Dios, le enseñaron las sagradas escrituras. Este muchacho creció y en algún momento se convirtieron al evangelio. Y la Biblia dice que los hermanos de Listra y de Iconio daban buen testimonio de Timoteo, del jovencito. Pablo no se equivocó cuando puso los ojos en este jovencito y lo tomó para que fuera un asistente, para que le colaborara en el evangelismo. Y cuando Pablo escribe su segunda carta a Timoteo en el capítulo 1 versículo 5, dice lo siguiente: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La fe no fingida, eso quiere decir que algunos tienen una fe desde el punto de vista de la creencia fingida, una fe fingida. Aparentan un cristianismo que no están viviendo. En el caso de Timoteo, él recibió de esos familiares muy cercanos como Loida y Eunice un legado de buena conducta, de buena relación con Dios, incluyendo la fe cristiana. La fe cristiana no está relegada a creer que Jesucristo sana solamente, a creer que no necesito médicos, no necesito pastillas, no necesito vitaminas. Esas eran las enseñanzas que oímos en los años 70, inclusive en los años 80. Y por eso cualquiera que leía versículo de esto que mencionara la palabra fe, la asociaba con aquello de no ir donde el médico, con aquello de no tomar pastillas, de no hacerse remedios caseros. Pero aquí está hablando de la fe como el conjunto de doctrinas cristianas. Mire, hay gente que es verdad que han desarrollado una confianza en el Señor en el sentido que no han necesitado el médico hasta ahora. Porque algunos que no lo necesitaron al final sí lo necesitaron.
Yo tengo experiencias que Dios, ante la vista de los médicos, ha hecho milagros de sanidad en mis hijos. Tengo una hija allí, allá está sentada. Ella estuviera muerta, pero el médico se quedó asombrado ante el milagro que aconteció en ella y me dijo: no sé qué pasó, ya todo esto se me ha salido de las manos, pero ya ha comenzado a mejorar. Y yo dije: va a mejorar, porque el día antes duramos hasta las 9 de la noche buscando sangre para hacerle un tratamiento a fin de que pudiera seguir viviendo, pero no se consiguió el tipo de sangre. Y el médico me dijo, el especialista me dijo: no alcanza a llegar a Barranquilla. Pero esa noche me arrodillé y le dije: Señor, ahí está mi hija recién nacida. Ella es criatura tuya, es más tuya que mía. Tú decides. Si te la llevas, me da mucho dolor admitir eso, pero si esa es tu voluntad, estoy dispuesto a aceptarla. Mas si no, tú la vas a sanar. Que ese médico que me dijo: ya esto se me salió de las manos, no hay esperanza, ¿qué hacemos? Al llegar a la clínica del Cesar, estoy hablando del año 2002, ese médico me diga: oye, algo pasó, pero eso comenzó a bajar y ella está mejor. Cuando llegué, el saludo que me dio el médico fue ese, y me sorprendí porque él llegaba a las 8 y ya a las 7 estaba allá. Me dijo: oiga, le tengo una buena noticia, su hija comenzó a mejorar, vamos a esperar el examen de esta tarde. Y le hicieron el examen de la tarde y presentaba aún mayor mejoría. Y entonces me llamaron a la oficina y dice la bacterióloga y también el pediatra. Me dijeron: no sé qué pasó aquí, porque ella estaba muy grave, y nosotros, por no alarmarlo, pero eso estaba una situación muy crítica. Pero ha ocurrido, no sé, algo extraño, que ella ha comenzado a mejorar y sigue mejorando. Y yo le dije: bueno, yo sí sé lo que ha pasado. Lo que pasa es que yo soy cristiano evangélico, y anoche le clamé al Señor que la sanara o que se la llevara, pero el Señor ha decidido dejarla viva. Así que yo tengo una hija porque el Señor me la ha dado. Y por eso cada vez que yo me acuerdo de esto, digo: ¿a quién iré? Si Dios ha sido muy bueno conmigo. Dios ha sido muy bueno conmigo. Y si se la hubiera llevado, pues Dios sigue siendo bueno. Lo que pasa es que nosotros somos criaturas de Él. Decimos nuestros hijos, pero Él nos lo ha prestado. Son prestados. Así que la fe no solamente es en ese sentido. Ustedes, hermanas, visten como visten porque le creen a Dios. De la otra manera estuvieran vistiendo de otra manera. Ustedes se atavían de la manera como enseña la Biblia, con decoro, con pudor, porque le creen a Dios. Ustedes vienen a los cultos, ofrendan, diezman, dan primicias. Nadie los obliga a hacerlo. Ustedes lo hacen voluntariamente porque le creen a Dios. La gente que está en tinieblas no sabe para dónde vamos, pero nosotros sí sabemos para dónde vamos. Ellos no saben lo que hacemos, lo que significa todo esto para nosotros. Nosotros sí sabemos el valor que tiene todo esto aquí. Aquí no estamos perdiendo el tiempo. Aquí estamos sembrando para vida eterna. Aquí estamos de la mano de Cristo. Aleluya, seguros que un día los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estemos vivos seremos transformados
en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta y saldremos a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Esa es nuestra fe, nuestra confianza. Por eso seguimos a Cristo. Por eso nos arraigamos cada día más en Él. Porque no hay otro camino, no hay otra puerta de entrada, no hay otra alternativa. Es solo Cristo el Señor. Esa fe habitó primero en Loida, luego en Eunice y seguidamente en el joven Timoteo. Ahora, hermanos, nos preguntamos nosotros, ¿cuál es el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos? Violencia intrafamiliar, donde el papá se levanta y humilla a la mamá, o en el caso contrario, una mala mujer que se levanta contra su esposo, y hay esposos maltratados, vea, cosa parece increíble, pero hay mujeres que le pegan, que golpean a sus esposos, y hay otros que se golpean mutuamente. El abuso verbal. Oye, esos hijos que crecen en medio de la violencia intrafamiliar, en medio del abuso verbal y físico. Algunos no golpean con el puño, pero sí golpean con la lengua. Y ambas cosas son pecado delante de Dios. Y nosotros desplazamos el abuso verbal y físico porque le hemos creído a Cristo. Porque queremos agradarle a Él en todo. Pero hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, dice la Biblia. El abuso verbal. Palabras que hieren. Tú eres esto. No, tú eres más que eso. Eres esto. Y en lugar de oír frases bonitas, en lugar de un ambiente romántico, o por lo menos de un ambiente de buen trato, de un ambiente de respeto, lo que se oye es malas palabras, insultos, atropellos, golpes, la violencia intrafamiliar. Cada uno no asume su rol como lo establece la palabra de Dios. Una pareja de rebeldes. ¿Qué tal un historial de infidelidades? Eso sería el legado que tú le dejarías a tus hijos y a tus futuras generaciones. No, creo que no. Por eso debemos revisar nuestra vida, revisar nuestro camino, nuestro andar. O están oyendo difamaciones y menosprecios hacia la iglesia y al cuerpo ministerial, que es algo que está haciendo daño también en algunos hogares, ha hecho estragos. Porque los hijos se levantan oyendo que sus padres hablan mal del cuerpo ministerial y de la iglesia del Señor. Yo tuve etapas en mi vida que cuando llegué a la iglesia por vez primera, me parecía todo esto el cielo mismo. Pero comencé a mirar conductas defectuosas, anticristianas. Y entonces, y todo eso pasa en la iglesia. Y todo esto. En el cuerpo ministerial también comencé a saber de algunos judas que andan mal delante de Dios. Y todo eso también pasa. Sí, Señor, pero eso no me hizo tropezar. Yo sabía que había recibido a Jesucristo y que Dios está por encima de todo. Pero hay hogares donde el pan de cada día es la difamación y el menosprecio hacia la iglesia y hacia el cuerpo ministerial. Dios me ha dado una experiencia, primero de trabajar más de 5 años en el Comité Distrital de los Jóvenes, desde el final de los 80 hasta comienzo del
de los años 90. Y luego como recaudador como por 7, 8 años de ofrenda misionera y diezmo de diezmo cuando existía esa forma. Después 10 años como directivo del Distrito 7. Y luego 2 años como secretario de actas del Consistorio de Ancianos. Y hay 2 cosas que quiero resaltar en esta mañana. Primero, la tesis universitaria en el 2009, que se trató de escribir la biografía de cada uno, es decir, en este caso, una autobiografía. Y resulta que los tiempos pasan y uno pues no, sí recuerda algunas cosas, pero cuando uno comienza a escribir paso a paso todos los sucesos que han transcurrido en la vida de uno, hay escenas donde uno se impacta y que no soy tan bueno para llorar, pero hubo una escena que sí me hizo llorar, como 2 escenas, en el momento que estaba escribiendo la historia de mi propia vida. Pero ¿por qué esto me marcó? Porque me encontré con todo lo que Dios ha hecho conmigo. Y yo digo, yo tengo que darle gracias a Dios, porque ha tenido misericordia de mí y me ha rodeado de privilegios. Yo no merecía esto, pero bueno, Dios le plació hacer esto conmigo. Lo otro es haber estado como secretario de actas del consistorio. Allí me di cuenta cómo es que se maneja la administración nacional e internacional. ¿Cuál es la preocupación de estos hombres por la obra del Señor? ¿Cómo les apasiona esto del tema de la iglesia? Y el esmero de ellos no dejar pervertir al pueblo, sino que el pueblo de Dios y el cuerpo ministerial se mantengan en los principios bíblicos, agradando a Dios en todo tiempo. Me di cuenta, hermano, de que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia es una organización única en el mundo, con el respeto que se merecen otras organizaciones que son también parte de la Iglesia del Señor, siempre y cuando caminen con Cristo como Él manda. Sí, pues no somos los únicos. Pero lo que Dios ha hecho aquí en Colombia, hermanos, merece pasarse todo el año y toda la vida dándole gracias a Él, no solamente en este año que estamos celebrando 80 años, sino todo el tiempo de nuestra vida peregrina aquí sobre la tierra. Esto es grande, es verdad que hay algunos que tropiezan, pero hay una gran mayoría que le sirve a Dios de corazón. Es verdad que no hay una iglesia perfecta, pero dentro de esa iglesia hay hombres y mujeres fieles a Dios que nos pueden dejar un legado de fidelidad a Cristo, un legado de santidad, un legado de obediencia a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Como eso me ha marcado, eso me ha ayudado a reflexionar mucho. Primero, hermanos, mirarlos a ustedes no como cualquier cosa, sino como la iglesia del Dios viviente. Segundo, mirar a los pastores con todo respeto. No importa la diferencia de conceptos que haya entre nosotros, que a veces hasta algunos se ríen de los conceptos de otros, no importa, pero Dios los llamó. Y el hecho de que Dios los haya llamado así como son hombres temerosos. Son hombres que nos están dejando legados de fidelidad a Dios. Aparte de los conceptos personales que podamos tener, no somos perfectos y cada uno enfoca las cosas de manera sana. Pero esta es la iglesia del Señor. Hay algunos que hace falta que Dios les diga: fulano, ¿por qué me estás persiguiendo? Ay, es que mi papá y mi mamá me dejaron ese legado de difamar a la iglesia y de difamar al cuerpo ministerial. ¿Por qué me persigues?
el Señor se identifica con su iglesia. Si nosotros difamamos esta iglesia, estamos difamando de Cristo. Si nosotros decimos que la iglesia pentecostal no forma parte de la iglesia del Señor en el mundo, la menoscabamos, criticamos su administración de manera descomedida. Estamos diciendo: oye, Cristo, has perdido el tiempo aquí en Colombia. Pero Él no ha perdido el tiempo. El resultado es que yo tengo el Espíritu Santo y usted también. El resultado es que caminamos de la mano de Cristo todos aquí. Y sabemos para dónde vamos. Sabemos el camino. Hermano, esto es grande. Valoremos lo que tenemos. Estos hombres, el hermano Domingo Zúñiga, el hermano Larsen, nos han dejado un legado muy importante de fidelidad a Cristo, de temor a Dios. Esperamos que las futuras generaciones tomen de nosotros un legado de buena relación con Dios. Que se diga: ese hombre se mantuvo fiel a Dios hasta la muerte. Esa mujer se mantuvo fiel a Dios hasta la muerte. Un ejemplo de vida cristiana. Aunque el objetivo nuestro no es que nos alaben, ¿verdad? Pero que camina fielmente con Cristo, las futuras generaciones lo mencionarán, como mencionamos a nuestro hermano Larsen, como mencionamos a nuestro hermano Eliseo Duarte, entre tantos. Pero que nuestros hijos y nuestros nietos nos recuerden, no como un hombre lleno de infidelidades que le cometía infidelidad a su esposa cada rato, no como una mujer coqueta, no como una mujer que dejó la moral por el suelo, sino como una mujer digna, temerosa de Dios. Hermanos, muchos de ellos nos abrieron trocha. Comenzaron cuando no existían ayudas. Comenzaron cuando no había iglesias como las del tamaño de ahora. Pasaron hambre, pasaron desnudez. El hermano Elías Ruiz me contaba que él quedó con una camisa cuando estaba por ahí por San Francisco de Asís. Y él se iba allá al río y lavaba la camisa todos los días. La ponía sobre una piedra y esperaba que se secara y luego se la ponía, porque era la única que tenía. Entonces estos hombres nos abrieron trocha. Hay que valorar todo eso. Se han mantenido hasta lo último. Hermano, Dios nos guarde. Pero no queremos ver una generación perdida, llena de separaciones. No hay paz en el mundo. Hay amenazas de guerra. Hay rumores de guerra. Se piensa que de pronto Estados Unidos ataque a Corea del Norte. Tienen criterios o ideas diferentes. El uno piensa de una manera y el otro de otra, pero quieren resolverlo por la vía de la violencia. Y usted dice: esa gente se está matando allá. Mire cómo está la nación de Venezuela. No hay paz, no hay paz. Pero la paz no comienza en las naciones, comienza por nosotros mismos, la pareja, la familia. Si todos vivimos en paz, si toda Colombia fuera del Señor, esto fuera distinto. No necesitáramos policías, ni ejército, ni nada de eso, si fueran todos fieles a Dios, comenzando por nuestros políticos, nuestros gobernantes. Pero como no todos son fieles al Señor, pasa lo que pasa. Esto está de esa manera. Pero nosotros, hermanos, como cristianos, estamos llamados a ser la luz del mundo, a ser ejemplo en medio de un mundo lleno de tinieblas. Yo no sé cuál será tu reflexión en esta mañana, pero estos temas nos ayudan a pensar, a reflexionar
Da dolor que algunos que se casan se les ve la emoción y luego en meses, 8 meses, 2 años, 5 años, ya son un par de enemigos. Corea del Norte y Estados Unidos, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. No nos llamó Cristo y nos dijo que Él nos dejaba la paz, su paz, no como el mundo la da. No es el fruto del Espíritu amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, intemplanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, vivamos el verdadero cristianismo. Que en la casa vivamos el verdadero cristianismo. Que si nos equivocamos, que si tenemos errores, pero que vivamos el verdadero cristianismo. Una de las cosas que me apega bastante a esto es la presencia de Dios que siento en mi vida. Esa palabra. Ayer que estaba ya organizando las ideas acá en esta tablet, yo me gozaba y me sentía renovado. Y yo, Señor, tu palabra es hermosa. Tu palabra me inspira muchas cosas buenas. Me aleja más y más. No quiero saber de ese mundo. Me aleja más y más de ese mundo de perdición y me acerca más y más a ti. Cuando siento su presencia como en esta mañana, qué bendición. Hermano, aquí está la presencia invisible de Dios. Si tú has fallado, levántate en el nombre del Señor. Levántate y dime, en verdad quiero dejarle a mis hijos un legado de fidelidad a Dios. ¿Cuál será ese padre de familia que se pone en las manos del Señor en esta mañana? ¿Quién será esa pareja que dice yo voy a hacer así como dice Dios en su palabra? ¿Y quién va a ser ese soltero que va a decir desde ahora me proyecto en esto? Dios, hazme un esposo conforme al modelo tuyo ahí, de tu palabra. Y la muchacha diga, Señor, quiero marcar la diferencia. Hazme alguien digno, enteramente preparada para toda buena obra. Y tú cuando te cases, estimada joven, llegues a ser no solamente una buena cristiana, sino una buena esposa. Yo no sé cuántos estarán reflexionando en esta mañana, pero yo creo que a más de uno le ha hablado el Señor en este día. ¿Para qué vamos a pelear, hombre? ¿Para qué? Las cosas no se resuelven con violencia. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Si sembramos violencia, vamos a recoger violencia. Hay cosas que de pronto uno no entiende y la esposa tampoco. Y uno tiene que pedirle al Señor, Señor, danos entendimiento. Si yo estoy equivocado, ilumina mi mente, porque yo quiero agradarte a ti. Señor, también trata en mi esposa, en mis hijos. De manera que como seres humanos cada uno fuimos diseñados con voluntad propia. Y cada cabeza es un mundo, se puede decir así. Entonces queremos pensar como tú piensas. Queremos tener la mente de Cristo para resolver todas las diferencias y que pensemos en unidad, que estemos realmente vinculados a la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Aleluya. Aleluya. Puesto de pie, hermanos, vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Aleluya. Oh, aleluya, bendito sea el Señor de la gloria, aleluya. Alabado sea tu nombre, Jesús, te doy gracias. Gracias, Señor Dios, te doy gracias, Señor Dios, te doy gracias.